buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente en Jueves Libres, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Malvina, ¿y vos? Bien, muy bien. Acá analizando la realidad en el minuto a minuto estamos. Así es, la coyuntura política no da respiro en nuestro país y en el mundo. Bueno, definitivamente el jueves pasado habíamos empezado a hablar del escrutinio definitivo en las elecciones de Estados Unidos. Ganó Biden. Así es, Trump no se quiere ir. No se quiere ir, no quiere hacer la transición, está ahí, pero empecinado en que se va a quedar, ¿no? Sí. Es muy raro eso que está pasando ahí. Sí. Rarísimo, insólito. Le harán una demanda por desalojo, lo sacarán con la policía de la Casa Blanca. Bueno, lamentable esa situación para el país que dice ser ejemplo de la democracia mundial. Y bueno, y habrá que esperar en los próximos meses a ver cómo impacta ese resultado, esto de que ganaron los demócratas nuevamente la presidencia de Estados Unidos, cómo impacta en nuestro país. Ojalá que sea en buenos términos, ojalá que podamos tener algunas ventajas y algunos alivios económicos que tanto necesitamos y porque tan difícil está la situación. Así es, muy difícil. ¿Y qué pasa acá en la Argentina? ¿Qué está pasando justamente ahora, en estos momentos, en las sesiones del Congreso de la Nación en la Cámara de Senadores, ¿no? Porque esto también es algo muy importante para la economía, es el debate del presupuesto 2021, algo que nos preocupa mucho, algo que nos ocupa mucho porque tiene que ver con el futuro y sobre todo centrándonos en cuanto a la economía, ¿no? ¿En qué consiste este presupuesto? Es lo que vamos a analizar hoy y un poquito en qué contexto se está dando, que es algo que no es menor porque incide, por supuesto, en las diferentes medidas que se van a tomar en este presupuesto 2021, ¿no? Así es, bueno, se está tratando en el Senado de la Nación el presupuesto, como dice Malvina, ya fue aprobado, ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Durante mucho tiempo, vos ibas a clase de Derecho Constitucional y te decían la ley más importante que tiene un país es la ley del presupuesto, es la ley madre, es la ley de la cual salen todas las demás, porque la ley de presupuesto es la que contempla todo el dinero que va a tener el país, de dónde va a ingresar y hacia dónde se va a destinar todo el dinero. Bueno, la importancia de la ley de presupuesto después se fue relativizando cuando se empezaron a incorporar artículos en la misma ley de presupuesto que decían que se podía hacer transferencias de partidas, ¿no? Hace muchos años, cuando decía que se iba a gastar, supongamos, 10 millones de pesos en hacer viviendas sociales, se gastaban 10 millones de pesos en hacer viviendas sociales. Después, cuando se empezaron a incorporar artículos que permiten la transferencia de partidas, y bueno, todo se relativizó porque el Poder Ejecutivo, de una u otra forma, ante determinadas circunstancias, podía decir, no, bueno, en julio vamos a sacar plata de acá y vamos a poner acá, pero vamos a poner de acá y vamos a sacar acá, y se empezaba a mover las partidas y ese presupuesto que debaten los diputados, que debaten los senadores, que genera atención en el público, atención en la sociedad, empieza a ser, bueno, no tan claro lo que se vota, lo que se elige y lo que después se ejecuta, ¿no? Así que, bueno, estamos en esa situación, pero se está discutiendo en el Senado en estos momentos la ley de presupuesto, que más allá de esto que les digo, de que con las transferencias de partidas se relativiza, porque puede ser que lo que se apruebe en el Senado hoy, después del año que viene, no se ejecute, bueno, es una guía, no deja de ser una guía de lo que pretende hacer el gobierno con la economía nacional durante el 2021. Y en este presupuesto también hay algunas proyecciones, ¿no? El presupuesto se hace en base a determinadas proyecciones que todos los años se van actualizando, ¿no? Y acá tenemos algunos de los puntos que queremos analizar para ver también cómo está influyendo el contexto en el cual sabemos que la Argentina está en plenas negociaciones por la reestructuración de su deuda con el FMI, ¿no? Algunos de esos puntos son la inflación que se contempla para el año que viene es de un 29%, 29% de inflación, pero claro, porque más o menos para darle un marco de realidad o razonabilidad al presupuesto, se prevé cuánto va a ser la inflación en el año en el que se va a ejecutar ese presupuesto. Ahora se dice, por ejemplo, se va a gastar 1 millón de pesos en compra de computadoras para equipar
determinadas escuelas. Bueno, claro, si el año que viene la inflación es muy alta, ese millón de pesos no va a comprar la cantidad de computadoras que hoy sí se va a comprar. Entonces siempre es importante que los ministros de Economía, que son quienes elaboran el proyecto de presupuesto, digan cuánto prevén de inflación para el año siguiente. Y Martín Guzmán dice de que va a haber una inflación en todo el 2021 del 29%. 29%, bueno, ojalá. Ojalá. Que no sea... El año pasado tuvimos una inflación superior al 50%. Sí. Este año, bueno, lamentablemente hoy salió el índice de inflación para el mes pasado, elaborado por el INDEC, 3,8, ¿no? Sí, y estamos ya en lo que va del año alrededor de un 25% de inflación y se preveía como meta en el 2020 un 32% de inflación. 32%, bueno, sí, estamos ahí falta un tiempito. Con una preocupación que uno de los primeros meses que se empieza a reactivar la economía, que empieza a circular la gente y el dinero después de las cuarentenas duras, se acelera muchísimo la inflación, casi llegamos al 4% en el mes de octubre. Claro, nos falta todavía noviembre, diciembre, sí. ¿no? Aparte habíamos tenido meses de abajo de menos del 2% de inflación durante este año, lo cual queda claro ahora que tenía que ver con que había bajado la actividad económica, había bajado el consumo, entonces se habían acomodado los precios de alguna forma sin subir demasiado. Pero ahora se empieza a reactivar la economía y ya tenemos una inflación de casi el 4%. Hay que abrir los ojos y empezar a prender todas las luces de alerta en el gobierno nacional con el tema inflacionario. Así es, bueno, de septiembre a octubre nomás tuvimos ya un punto de diferencia, ¿no? Algo que marca, bueno, esperemos que no marque una tendencia, pero es preocupante. Ojalá. ¿No? Entonces, Guzmán prevé para el año que viene, el ministro de Economía de la Nación prevé para el año que viene una inflación del 29% anual. Ojalá. Esperemos que estemos ahí, bueno. O menos, pero o menos, pero es complicado con esta volatilidad que hay en el país, ¿no? El dólar promedio, que es otro de los puntos que se toman en cuenta para el presupuesto, el gobierno dice que para el año que viene se prevé que esté en un promedio de 102,4%. 102%, ahora el dólar oficial ronda los 80 pesos, 83 pesos. O sea, el año que viene va a subir un 25% el dólar. Acá, bueno, hay que tener en cuenta que hoy por hoy tenemos también toda esta cuestión de dólares paralelos y demás, ¿no? Pero el presupuesto se elabora en base al dólar oficial, o sea, hay una estimación de que va a haber un reacomodo, una devaluación, llamémosle como se quiera, del dólar oficial del 25%, o sea, va a subir un 25%. Bueno, si terminamos el 2021 con el dólar un 25% arriba de lo que lo tenemos hoy, y podremos hablar de que la economía ha respirado, porque la brecha que existe entre el dólar oficial y los dólares financieros y el blue está arriba del 100%, y eso es lo que espera una parte del mercado, de que suba el dólar oficial, que esté más cerca a la devaluación del 70% que del 25% que habla Guzmán en el presupuesto. Ojalá logren controlar el dólar, porque es otra de las variables que sabemos los argentinos que impacta en todo, que impacta en la inflación, en la pobreza, en la indigencia, en todo. Otro de los puntos es el déficit fiscal, esto que es algo, bueno, que además es uno de los puntos para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno prevé un déficit fiscal del 4,5% del PBI, ¿sí? Esto es lo que prevé o lo que estima el gobierno nacional, pero bueno, se habla por ahí que el FMI tiene otras intenciones en relación a esto, ¿no? Mucho más bajas todavía, Tal cual, sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de déficit fiscal? Cuando hablamos de déficit fiscal estamos hablando de que el gobierno, de que el Estado Nacional gasta más plata de la que produce, recaudando o endeudándose o de otra forma. Se prevé que el año que viene va a gastar un 4,5% más dinero de lo que va a recaudar, de lo que va a tener. O sea, de algún lado va a tener que sacar un 4,5% de dinero más. Todo esto midiéndolo en base al Producto Bruto Interno, ¿no? Un déficit del 4,5% es un déficit alto, un déficit alto en un país normal y en un momento normal. No estamos viviendo una normalidad económica. Todos los países del mundo seguramente
en este año 2020 y quizás en el 2021 terminen con déficit fiscales, o sea, gasten más de lo que tienen. ¿Por qué? Porque la economía se ha contraído, la economía cae, muchas familias están cayendo debajo de la línea de pobreza, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Entonces los gobiernos gastan más de lo que tienen para reactivar la economía, para ponerle plata en el bolsillo a la gente, a las empresas, y eso es lo que se está haciendo durante este año y lo que se piensa que se va a hacer durante el año que viene. Un déficit fiscal del 4,5%. Ahora, el déficit fiscal durante este año va a terminar en un 10%. 10%, con lo cual, bueno, tenemos que imaginarnos que con toda la situación que tenemos económica, bueno, en medio de todo lo que ha sido la pandemia y demás, el año que viene entonces se prevé reducir gastos, ¿no? Gastos todavía mucho más de lo que, la mitad, digamos, de lo que ha sido este año, ¿no? Claro. Con lo que implica eso, ver dónde se van a reducir los gastos, claro, ¿no? Esto, claro, un déficit fiscal para el 2020 del 10% y el año que viene se prevé que va a ser del 4,5%. Eso significa de una u otra forma de que o hay que recaudar más dinero o hay que gastar menos dinero. La recaudación está complicada. La recaudación está complicada porque todos los sectores económicos están complicados para aportar un poco más de dinero, y ni te digo las familias. Sí. Las familias, vos le decís, a ver, bueno, vamos a subir el IVA del 21 al 24% para recaudar más, ¿y de dónde si la gente no tiene plata? El esfuerzo es complicado, sobre todo en los sectores, por supuesto, de trabajadores. Las y bueno, pymes. Las pymes. Las pymes están sobreviviendo, muchas han cerrado durante este año. Si el gobierno les dice, bueno, les voy a cobrar un poquito más de impuestos para que hagamos el sacrificio, para salir... Bueno, así que bajar el déficit fiscal, reducir el gasto del Estado, o aumentar la recaudación, me parece que aumentar la recaudación es una vía muy, muy compleja. Compleja. También está el impuesto a las riquezas como una de las posibilidades, pero bueno, no es algo que esté hoy por hoy con certeza ya, bueno, para ser tratado siquiera, tal cual, ¿no? Tal cual. Esa sería una posibilidad de recaudación. Y después, bueno, seguramente está buscando el gobierno nacional dónde se puede recaudar un poquito más de dinero sin iba a decir algo, sin trabar la economía, sin perjudicar a la gente, una cuestión muy difícil. Entonces, la opción seguramente va a ser reducir el gasto. Esto es como la economía familiar, ¿no? Sí. A ver, vos tenés un presupuesto de 100 pesos y tenés gastos por 100, pero de repente tenés que ajustar los gastos porque debes 30 pesos. O sea, tenés que ajustar y vas a gastar 70. Entonces tenés que reducir dónde vas a gastar. ¿Y qué modificar, decís? ¿no? Ahora, ¿Qué elegís para poder, cuando o qué te sobra la plata, digamos? Cuando te sobra la plata y decís, bueno, yo ajusto, pero sostengo mi nivel de vida, no hay problema. Claro. Pero cuando no te alcanza... Claro, ya tenés que empezar a pensar dónde vas a ajustar. Y bueno, por lo general uno busca ajustar en aquellas cosas que no son tanta prioridad para nosotros, ¿no? En los alimentos y demás. Dice, bueno, esto sí lo voy a resguardar. Sí, claro. Pero bueno, podemos obviar ir al cine, ir a darnos algún lujito de salir a comer afuera. Bueno, esas cosas uno dice las dejo de hacer. Las dejo de lado, sacrifico, bueno, pero no sacrifico ni la educación, ni la alimentación, ni la vestimenta de mis hijos. Todos en su casa saben que algunas veces hay que hacer ajustes en los presupuestos familiares y, como decís vos, Malvina, siempre hay que tratar de ajustar en lo que no es esencial, ¿no? Claro. Porque sería irracional que en una familia o en un país se siga sosteniendo gastos superfluos en base a que tus hijos no vayan a la escuela, ¿no? Claro. Una locura, ¿no? Claro, sí, o que dejemos de tener, bueno, en el caso del país, en el caso de que dejemos de tener más trabajo, ¿no? O más ayuda a esa gente que durante todo este tiempo se ha quedado sin trabajo, porque estaba en una situación especial, ¿no? Sí. En una situación especial que ha requerido justamente de que el Estado tenga que ayudar a muchísima gente que no ha podido estar trabajando, que ha perdido sus empleos, ¿no? Mucha gente que realmente ha necesitado a partir de diferentes programas que se han ido dando, ¿no? Un ejemplo de estos es el IFE, ¿no? El ATP. Bueno, ¿qué va a pasar con estos, bueno, beneficios que se estaban dando y que sostenían de alguna manera muy importante a muchísimas personas? A muchas personas y a la economía, ¿no? Porque el ATP ayudó a muchas empresas a sostener a sus trabajadores y a sostener la empresa abierta y funcionando. Pero volvamos a los números.
Este año un déficit fiscal del 10%. Sí. Guzmán, el ministro Guzmán, prevé que el año que viene el déficit fiscal va a ser del 4,5%. O sea, ahí nomás ya tenés 6,5%, más de la mitad que hay que reducir los gastos. Sí. Pero vos decías algo, se habla de que el Fondo Monetario pediría otro número para el déficit fiscal y se habla de que sería del 3%. Del 3%. O sea, a este ajuste que ya hay que hacer desde el 10% al 4,5%, el Fondo Monetario pide que sea hasta el 3%. O sea, un ajuste tremendo, tremendo, un ajuste tremendo lo que estaría pidiendo el Fondo Monetario para que llevemos adelante los argentinos, porque en definitiva lo que sufrimos los ajustes somos los argentinos y las argentinas. En ese sentido vos hablabas de ATP, hablabas de IFE, cuestiones que el gobierno ya ha anunciado que o desaparecen del todo para el año que viene o se reducen drásticamente. Sí, desde ya se empiezan a recortar porque ya no llega a la cantidad de gente que llegaba. El IFE, recordemos que llegaba a 9 millones de personas. Imagínense esta cantidad de personas ahora sin esa posibilidad o esto recortado, ¿no? En principio ya se habló de que se recorta y que lo más seguro es que no continúe, ¿no? El año que viene dijeron que no va a haber IFE y que este año el cuarto pago del IFE no se va a pagar a 9 millones de personas, sino que se va a focalizar cada vez más y va a haber cada vez menos beneficiarios. Así es. Ahí ya vemos una parte de la reducción del gasto, o llamémosle una parte del ajuste. Sí. El ATP, ¿qué va a pasar? Porque muchos trabajadores y muchas empresas pudieron sobrevivir económicamente durante este año porque el gobierno nacional dijo vamos a ayudar no solo a los individuos con el IFE, sino también a las empresas para que puedan pagar sueldos en un contexto económico en el que claramente la actividad económica ha bajado y muchas empresas tienen mucho menos ingresos de lo que tenía en el 2019. El ATP paga el 50% de los sueldos de los trabajadores. Sí, que nada para desmerecer, porque bueno, en este contexto también han trabajado menos las empresas y han necesitado esta ayuda justamente para que no hayan tantos despidos también, ¿no? Esta era la razón de ser de esta ayuda. Y que no cierren, las empresas, claro. Bueno, igualmente hay que decir que hubieron muchas empresas que lamentablemente han tenido que cerrar. Pero bueno, ahora también con esta restricción en la cual se va a priorizar algunos sectores, los llamados sectores más críticos, y va a quedar una gran cantidad de empresas fuera de lo que ha sido este beneficio, ¿no? Digo, para tener en cuenta también como otro punto en el cual se estaría dando este ajuste, esta restricción, llegar con esa meta, ¿no? De reducir del gasto. Eso, porque no sabemos cómo decirlo, lo dicen de maneras muy técnicas, pero muchas formas. Hay que decir que es un ajuste. Es menos plata que va a destinar el gobierno a determinados sectores sociales, lamentablemente. Así es. Y otro punto para analizar tiene que ver con las tarifas, las jubilaciones. Y las jubilaciones. La nueva fórmula jubilatoria que ha presentado el gobierno, que ha despertado muchas críticas, entre ellas de todos los movimientos sociales e incluso de la CGT. Viste que muchas veces la CGT no dice nada. Venía bastante tranquila, digamos. Venía bastante tranquila, manifestando un apoyo fuerte hacia el gobierno de Alberto Fernández. La mayoría de los movimientos sociales que apoyan al gobierno nacional, eso hay que decirlo, también se han declarado en alerta ante esta nueva fórmula jubilatoria que saca del medio la inflación, porque cómo se actualizaban las jubilaciones durante todos estos años, se actualizaban en base a determinados índices y uno de esos índices que se tenía en cuenta era la inflación. Claro. A ver, ¿qué pasaba? Si la inflación se iba muy arriba, las jubilaciones subían en base a lo que subía la inflación. Bueno, en la nueva fórmula jubilatoria que ha presentado el gobierno nacional ya no se tiene en cuenta la inflación. Claro, se tiene en cuenta la evolución de los salarios, ¿no? Lo que implica esto es que, bueno... Y de la recaudación. Y la recaudación, ¿qué pasa? Si no suben los salarios y no tenemos recaudación... Bueno, los salarios las jubilaciones van a encarecer muchísimo, por supuesto, y hay que ver si llegan a estar por encima de la inflación, ¿no? Claro. O sea, es un tema no menor, motivo por el cual, por supuesto, han reaccionado la CGT, los movimientos sociales, incluso desde la oposición también están habiendo muchas manifestaciones en contra, ¿no? Es terrible, porque siempre,
no es la primera vez también que cuando hay que achicar este gasto del Estado se recurre a los jubilados, ¿no? Es un sector muy vulnerable y bueno, lamentablemente es algo que no es la primera vez que pasa en nuestro país, ¿no? 18.500, 18.800 pesos es la jubilación mínima. Lógicamente no puede vivir un viejito o una viejita con esa jubilación y con esta nueva fórmula jubilatoria y corren serios riesgos. Si no hay inflación el año que viene o si la inflación está controlada, seguramente las jubilaciones van a aumentar por encima de la inflación. Pero este es un país en el que estamos siempre al borde de inflaciones muy altas, claro, siempre al borde. Y yo creo que hay que resguardar a los sectores más vulnerables de la sociedad de la inflación. Y una de las formas más claras y más transparentes de protegerlos es que sus ingresos aumenten como aumenta la inflación. Bueno, ahora lamentablemente esta nueva fórmula jubilatoria saca del medio la inflación, así que bueno, hay un riesgo, no se sabe. Quizás el año que viene, a esta altura del año, estemos hablando de que los jubilados han ganado recursos respecto al aumento de precios, pero posiblemente hablemos de que no han ganado nada y han perdido mucho respecto a la inflación. Ese es el problema, claro, que quedamos en una incertidumbre muy grande. Y bueno, y con toda esta inestabilidad económica que no nos permite tener una previsibilidad de cómo puede llegar a ser la evolución de estas jubilaciones, ¿no? Bueno, en este sentido la CGT entonces pidió reunirse con el presidente para poder analizar una fórmula que no perjudique a los jubilados y jubiladas porque ya están en una situación de vulnerabilidad, ya están en una situación complicada como para tener que afrontar esto, ¿no? Decíamos cómo han crecido los precios de los mismos remedios. Bueno, sabemos que un jubilado, una jubilada tiene muchos costos para cubrir, ¿no? Entonces es complicado, Sí. Habrá que ver, bueno, qué resulta ser de estas entrevistas, estas reuniones que se puedan tener con el presidente y bueno, cómo se avanza con esa cuestión que por ahí, bueno, viene un poco también estos intentos de reducir los gastos fiscales, ¿no? Sí, bueno, pero hasta ahora vimos jubilaciones, ATP, que beneficia a los trabajadores, sí, IFE, que beneficia a un sector de la población que ha quedado sin trabajo formal. Ahí se van a reducir gastos. Esperemos que en las próximas horas, en los próximos días, tengamos noticias de cómo se va a cubrir las posibles dificultades económicas que tenga toda esa porción de la población. Porque está bien, hay que reducir el gasto, está bien, hay que arreglar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque si no el año que viene nos cae una piedra gigante de deuda en la cabeza y este país se funde. Pero bueno, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de vamos a acordar con el Fondo Monetario, le vamos a hacer caso a las recomendaciones, obligaciones que nos impone en base a recaudar más dinero de los sectores que más tienen o en base a reducir gastos o reducir inversión o reducir recursos de los que menos tienen. Claro. Ahí está el gran debate de nuestro país históricamente. Siempre pasó eso, ¿no? Cada vez que hay crisis, cada vez que cíclicamente volvemos a un periodo en el que la deuda nos ahoga y hay que renegociar la deuda y los acreedores te dicen, bueno, pero ¿y de dónde vas a sacar la plata para pagarme? A ver, mostrame cuál es el plan. Yo te sugiero que bajes jubilaciones, yo te sugiero que aumentes las tarifas de los servicios públicos, que dejes de subsidiar las tarifas, yo te sugiero, siempre dijeron eso. Sí. Y aparentemente ahora nuevamente. No es distinto. No es distinto, habrá que ver la fortaleza, la voluntad y el compromiso político y social del presidente y de todo su equipo para que las exigencias del Fondo Monetario para reestructurar la deuda no impliquen dañar la economía de millones y millones de argentinos que ya no dan más. Claro, bueno, que este acomodar lo que es la macroeconomía, ¿no? Con el FMI y demás, no signifique dañar en la microeconomía a quienes ya vienen castigados con lo que ha sido todo este año y los años anteriores. Y en este sentido vamos a seguir también porque la CGT, los movimientos sociales y demás, por supuesto, manifestaron que de ser así, obviamente, va a estar complicado también el año, ¿no? Amenazó hasta de paro la CGT, sí. ¿eh? Sí, algo que no venía pasando hasta acá. Y los movimientos sociales, repito, muchos que apoyan a Alberto Fernández dijeron, no sé si no va a haber que hacer movilizaciones para defender los ingresos
de los jubilados, de las clases medias y de los sectores más humildes. Muy complejo el panorama, muy complejo el panorama. Las presiones del Fondo Monetario Internacional nunca han beneficiado a nuestro país, siempre han significado ajustes. Y eso se está discutiendo en el presupuesto durante la jornada de hoy en el Senado de la Nación, pero además en las reuniones secretas que están llevando adelante los enviados del Fondo Monetario con distintos sectores de la economía nacional y del equipo económico del gobierno. Así que bueno, de todo esto va a salir cómo va a ser el futuro inmediato de los argentinos, cómo va a ser el 2021. Pero por lo pronto hubo un error formal en la discusión del presupuesto. En los anexos, va a tener que volver planillas, algo así. Se olvidaron de mandar la planilla con las obras públicas detalladas, así que por más que se apruebe hoy el proyecto de presupuesto en el Senado, va a tener que volver a diputados para corregir un error formal a esta altura de la historia de la democracia. Muy raro. Raro, lo vamos a analizar. Nos vemos entonces el próximo jueves con Jueves Libres y mañana con Mabel Corrales por Canal 10. Gracias.